Queridos hermanos, en este día vamos a hablar un poquito de la predicación, de la evangelización. Cuando yo era niño, yo creía que lo más difícil que había era jugar al trompo. Agarrar un trompo, bueno, el trompo aquí en Venezuela es un juego cultural nuestro. Se agarra un pedacito de madera, se le coloca un clavo, arriba se le coloca una cabecita, es medio redondo, se enrolla y se echa a bailar. Los que no sepan, pues busquen en internet ahorita qué es un trompo. Y de niño miraba cómo jugaban trompo y yo decía, qué difícil es bailar trompo. Hasta que mi papá me compró un trompo y empecé a ensayar, a practicar, hasta que aprendí. Después ya lo agarraba en la mano, lo pasaba por la cuerda y jugaba las partidas en las calles con los muchachos. También creía que era difícil jugar canicas o metras. Y bueno, hasta que mi papá me compró metras y empecé a jugar y aprendí. También pensé que era difícil volar un papagayo, le decíamos cometa. Hasta que me enseñaron a hacer cometas, mi papá me ayudó a hacer las cometas o los papagayos y los empecé a volar. Después me di cuenta que era fácil. También me era difícil y decía, ay, qué difícil es manejar una bicicleta. Hasta que mi papá me compró una bicicleta y aprendí a manejar bicicleta. Y así fue pasando, creciendo. Después pensé que era difícil manejar moto, pensé que era difícil manejar un carro. Y todo en la vida he pensado que ha sido difícil, pero cuando me he puesto a practicarlo con la gracia de Dios, con la sabiduría que Dios me ha dado, pues he aprendido. Y así muchos de ustedes. Cuando fui por allá a Estados Unidos y miraba a la gente hablando inglés, mucha gente de México, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, decían, aprendimos el inglés siendo adultos, aprendimos el idioma siendo grandes. ¿Y qué aprendieron? Bueno, aprendemos, padre, algunos lo saben bien, algunos otros lo saben más o menos, y algunos que otros saben para defenderse, no sé cuál sea el caso suyo. Y saben pedir comida, y saben pedir agua, y saben defenderse, y saben hablar para pedir direcciones o lo que sea. Y así van aprendiendo en la vida, todo es un aprendizaje. ¿Por qué les digo esto? Porque el texto de la lectura que hemos leído hoy, hemos escuchado, de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 14, nos muestra que predicar a Cristo también parece difícil, que hablar de Cristo también parece complicado, que a nosotros se nos dificulta hablar de Dios simplemente porque no lo hemos ensayado, simplemente porque no hemos hecho el intento de hablar de Dios, simplemente porque no hacemos el intento. Hablar de Cristo se nos hace muy difícil, sí, porque ustedes y yo no estamos acostumbrados. Llegarle a una persona y decir, mire, Cristo fue resucitado de entre los muertos, Dios lo mandó, es nuestro Salvador, debemos buscarlo para tener vida eterna, eso nos hace muy difícil, ¿saben? Bueno, con el hecho de que cargar una Biblia, de llevar una Biblia, nos da pena, con el hecho de que pasar al frente de una iglesia y persinarnos, nos da pena, con el hecho de que cargar un rosario, una crucecita, nos cuesta porque el otro nos va a señalar y nos va a criticar, a decir, ay, usted con eso, nos da pena. Con el hecho de decir que cerrar nuestros ojos y abrir nuestras manos para elevar una oración a Dios, nos da pena, todo nos da pena, pues. Todo nos cuesta, todo se nos hace difícil, se nos hace complicado. Y yo veo que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los 11, Pedro, Juan, los demás apóstoles, hablaron de Cristo. Y no crean que ellos hablaban y la gente les creía. No crean que ellos hablaban y la gente los escuchaba. Mire, todos estos días ustedes van a oír cómo a Pedro, a Juan, a los apóstoles los metieron preso. Cómo a los apóstoles los agarraron. Cómo a los apóstoles se los llevaron. Cómo los apóstoles sufrieron para predicar. No le hicieron caso de inicio. No le hicieron caso de inmediato. Todo fue un proceso, despacio.
Y nosotros queremos que las personas les entre la palabra de Dios de inmediato y eso no es así. Eso es poco a poco, sin vergüenza, sin pena. Debemos predicar, debemos evangelizar. Miren cómo el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que ellos predicaban. Oigan, y ojalá que esto nos sirva a nosotros también para predicar, para evangelizar. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo. Levantando la voz dijo. ¿Por qué la palabra de Dios dice que Pedro levantaba la voz? Primero porque había una multitud, porque había mucha gente. Y hablarle a mucha gente hay que levantar la voz. Hay que hablar duro. Hay que levantar la voz para que la gente lo escuche. ¿Por qué más dice la palabra de Dios que Pedro levantó la voz? Porque la voz lo que va a decir, lo que va a predicar es un mensaje que a él le mandaron. ¿Qué necesidad tenía Pedro de andar predicando? ¿Qué necesidad tenían los 11 de andar evangelizando? Ya se había muerto Cristo, ya todo había caído, ya todo se había acabado. Ellos podían dejar morir a Cristo, ellos podían dejar de hablar, se fueran quedado callados, se van y no les hacen nada. Pero ellos levantaron la voz. Porque Dios necesita personas que hablen. Porque Dios nos da libertad, pero también necesita a usted y a mí que prediquemos. Levantar la voz es esto que hacemos por las redes sociales. Que la Santa Misa la hagamos y las redes sociales nos permiten levantar la voz. Claro, yo estoy en Venezuela y desde aquí, desde Venezuela, estoy predicando la palabra de Dios, estoy llevando la palabra de Dios, les estoy evangelizando y a ustedes les está llegando la palabra. Estoy levantando la voz, celebrando la misa, no gritando, levantando la voz. Y esto llega, no sé de qué país estás escuchando esta Santa Misa, pero le está llegando. Levantar la voz también significa que Dios cuenta contigo para predicar y que tú te puedes convertir en un canal de gracia compartiendo la palabra de Dios. Cuando el mundo levanta la voz, asesinen a los niños, maten a los ancianos, practiquen matrimonios yo no sé qué. Cuando el mundo levanta la voz que más importante es la economía, cuando el mundo levanta la voz que más importante es esto o aquello, los cristianos también debemos levantar la voz que existe Cristo, que está Dios. Pedro levantó la voz y dijo, oigan, israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. Se puso a hablar de Cristo, se puso a hablar del Señor. Hoy día parece que los únicos que hablan de Cristo, que hablan de Dios son los obispos, los sacerdotes, las monjas, los seminaristas, los misioneros. Hoy día parece que nadie quiere levantar la voz. Hoy día parece que nadie quiere hablar. Hoy día parece que nadie quiere hacer oír su voz. Yo no entiendo. Queremos gritar y levantar la voz de la moda. Queremos levantar la voz de la escultura. Queremos levantar la voz de las cosas. Salió un carro, salió un celular, se levanta la voz. Pero nadie quiere hablar de Cristo. Parece que Cristo pasó de moda. Parece que hablar de Cristo nos da pena, nos da vergüenza. Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes, utilizando los paganos, para clavarlo en la cruz. Y entonces los apóstoles empezaron a hablar de Cristo, que a Cristo lo crucificaron, lo mataron, porque utilizaron a los paganos, a los judíos, para hacerlo. Y aquel hombre se puso a dar un discurso de Cristo tan bonito, que el pueblo se convertía, que el pueblo buscaba a Dios. Esta palabra de hoy y durante esta semana, que vamos a ver milagros, acciones, vamos a ver a los apóstoles haciendo obras, curando a paralíticos, sanando enfermos. Debe enseñarnos a nosotros a levantar la voz. Yo quiero preguntarte, ¿de qué manera tú levantas la voz para predicar a Cristo? ¿De qué manera tú levantas la voz para llevar la palabra de Dios? Es más, hasta para rezar lo hacemos en voz baja. Mire, puede ser una mujer muy gritona o un hombre muy gritón, pero sabe que en el momento de rezar, de orar, empieza a rezar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Hable más duro que no se escucha. Dios te salve María, llena. Nada se le entiende en la oración. Bueno, hermanito, vamos a hablar de Dios hoy. Hoy vamos a hablar de Dios y Dios es nuestro amor. Dios nos... Para hablar de Dios hasta la lengua nos pesa. Hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz. Los medios de comunicación han servido para levantar la voz. El párroco de tu parroquia sirve y levanta la voz. Nosotros debemos levantar la voz para predicar a Cristo, pero no lo estamos haciendo. Que la palabra de Dios hoy nos coloque una tarea, pues. Nos coloque una tarea. Esta misa que tú estás viendo, compártela. Y cuando termine, escribe en los comentarios, Padre, ya la compartí. Para que levante la voz y para que mucha gente pueda escuchar la misa y para que mucha gente pueda acercarse a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.